La condena de Bolsonaro a 27 años de cárcel y a otros 7 golpistas por el Supremo Tribunal Federal es un hecho histórico para un poder judicial, históricamente acostumbrado a la impunidad de miembros de la clase dominante en Brasil, y también a aprobar la privatización de empresas estatales y la desregularización de derechos laborales. Lo que no significa que todo esté resuelto. Todavía falta para que el expresidente ingrese definitivamente a la penitenciaría de Papuda, en Brasilia. Primero, porque la derecha no se queda pasiva. Prueba de esto es que la vocera de la Casa Blanca ya admitió la posibilidad de una acción militar contra Brasil y dijo incluso que Río de Janeiro puede ser bombardeado. En esto cuenta con el apoyo del hijo de Bolsonaro, que ahora vive en Washington, pidiendo acciones militares no solo contra Venezuela, sino también contra Brasil, para desestabilizar a Lula y liberar a su padre. Lo cierto es que tanto Brasil como Venezuela hoy están amenazadas militarmente por el mismo enemigo y deben coordinarse solidariamente, con unidad y mucha más integración, para defender a América Latina. Latitud Brasil está comenzando. Hola, hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil por Telesur. Es una gran satisfacción, hoy especialmente aquí en Brasil, porque conmemoramos un hecho histórico. Una condena del expresidente Jair Bolsonaro con sus asesores en un intento fallido de golpe de Estado. La justicia está haciendo honor a la defensa de la democracia. Por eso mismo, no podíamos dejar de contar hoy con la presencia más que cualificada de un jurista que ha marcado su vida, su trayectoria vital, precisamente en la defensa de un derecho encontrado en las calles, del que es uno de los líderes de este movimiento, el profesor José Geraldo de Souza Jr., ex rector de la Universidad de Brasilia, a quien tenemos el honor de tener aquí con nosotros. Profesor, muy buenas noches. Esta noche especial para nosotros los brasileños, especialmente para la cultura democrática de Brasil, ¿no? ¿Cómo calificaría usted? ¿En qué aspectos calificaría que ese fue realmente un juicio histórico? ¿Y por qué? O próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, numa atitude muito simbólica. El propio presidente del Supremo Tribunal Federal, en una actitud muy simbólica al término del juicio, cuando aún se estaban decidiendo las penas, pasó a ocupar un asiento en la mesa de los ministros del tribunal y, sin tener voz deliberativa, acompañó la finalización del juicio. Y al final pronunció unas palabras que, en mi opinión, tenían la intención de revelar un juicio público transmitido por televisión, proyectado en redes que lo llevan a todos los rincones del mundo, con el objetivo de marcar ese sentido histórico, al decir que el país tiene una estructura de poder tripartita, con autonomía de cada uno de ellos. Ha iniciado una acción penal que tiene en cuenta lo que, en el contexto de la acción, fue la acusación de los demandados, con esta característica poco común, única en Brasil, de un expresidente de la República, un parlamentario, oficiales generales, poder caracterizar que vivimos con amplias pruebas y con el debido proceso legal, con plena prerrogativa de la abogacía de defender a los acusados, caracterizar que se armó una organización criminal. Y cuando digo se armó, es en el sentido de que fue una organización criminal armada
para intentar abolir violentamente el Estado democrático de derecho, dar un golpe de Estado. É verdade, é verdade. O que mostra que toda a estrutura do tribunal se envolveu Lo que demuestra que toda la estructura del tribunal se involucró en la simbología de que este juicio tenía el papel de afirmación autónoma, afirmación soberana, afirmación institucionalizada, de ejercer las funciones de judicialización de una práctica delictiva y grave. Por lo tanto, creo que es realmente histórico. Histórico, não há dúvida. Y en términos de experiencia política en un país como el nuestro, que ha vivido a lo largo de toda su historia, desde la independencia formal, varios intentos de golpes de Estado, incluso en los albores de la República, pero nunca se pudo someter a juicio a estas figuras. Es verdad. Nunca antes un general había sido juzgado, nunca un expresidente, nunca agentes antidemocráticos, o más bien, más que antidemocráticos, defensores de los intereses de potencias extranjeras dentro de Brasil, como quedó demostrado al saludar a la bandera estadounidense. La repercusión fue de respeto hacia Brasil. Como gran protagonista en la escena internacional, y el propio New York Times dio la palabra al autor del libro Cómo mueren las democracias. Y explicó, comparando la democracia estadounidense actual con la que ha ejercido Brasil, incluso con este juicio, que la expresión brasileña como democracia madura ha sido ejemplar y que, por lo tanto, califica al país como interlocutor en lo que hoy es su llamado a desempeñar un papel no alineado con una hegemonía subordinante que nuestros hermanos venezolanos están sintiendo en su costa. Y en ese sentido, profesor, paso a la siguiente pregunta, porque el juicio no se celebró en ningún momento. Se celebró ante una amenaza directa del presidente de la mayor nación capitalista del mundo, Donald Trump, contra el tribunal, contra la Suprema Corte, contra los jueces, amenazando su autonomía, su independencia, y aún así se llevó a cabo un juicio que fue técnica y jurídicamente ejemplar. ¿Cómo comentaría usted esto? Así pues, este fue otro momento muy importante, no solo para Brasil, sino también como aprendizaje para la construcción del diálogo multilateral actual en el ámbito regional y mundial. Por supuesto, el juicio ya seguía su curso, pero con la llegada del presidente Trump, su forma de dialogar con el mundo y, sobre todo, con su entorno geopolítico, es absurdamente contradictoria con la historia de relaciones muy cordiales, muy igualitarias, salvo alguna que otra situación más aguda, con Panamá, pero siempre en un plano, sobre todo a partir de los pactos económicos y sociales derivados de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas, en un plano elevado con los tratados, con los acuerdos, con los segmentos regionales, bilaterales, en un tono muy elevado, con mucho respeto mutuo. Fue muy extraño que, como se quiere ser líder en un sistema global,
no posicionándose como socio, sino como hegemónico, como alineador, y utilizando, contrariamente a la tradición democrática estadounidense, estrategias de supremacía para definir, determinar, establecer alineamientos subordinados, lo que, por ejemplo, ocurrió con el uso económico de las tarifas para, desde el punto de vista de la gestión empresarial, maniatar y subordinar los intercambios económicos, y desde el punto de vista ideológico, sobre todo con la ley Magnitsky, ejercer una coacción que a la luz de los fundamentos de su aplicación era contraria incluso a su enunciado ético, que pretendía ser una protección de los derechos humanos, un inhibidor de la corrupción y una escala de letalidad político-democrática. Pero el tribunal no se dejó intimidar por eso. No se dejó intimidar. No se dejó intimidar. Además, creo que esta estrategia del juicio televisado, abierto a la observación internacional, sin que los abogados de los acusados cuestionaran siquiera la legitimidad del tribunal, Es cierto, bien observado. por el contrario, elogiaron la integridad del tribunal. Dejó a esa figura que hoy ocupa un lugar destacado de la gobernanza mundial. Nuestro presidente llegó a decir que es un candidato a emperador del mundo. Lo dejó en muy mala compañía, porque ahora, si se pone en la misma frase a Trump y Bolsonaro, se contamina la reputación de quien lo protege, después de que se haya demostrado que es un delincuente. De ambos, ¿no? Exactamente. Y parece, ¿no? En lenguaje popular, diríamos, se merecen el uno al otro. Mas parece que já começa a certo distanciamento. A última expressão foi é grande camarada, e só, né? más leve do que es más suave que lo que Roosevelt dijo de Anastasio Somoza, ¿no? Es más suave. Es más suave, pero se equivale, ¿no es así? Aquella expresión, famosa expresión. Bueno, estamos aquí conversando hoy en Latitud Brasil con el profesor José Geraldo de Souza Jr., ex rector de la Universidad de Brasilia y uno de los exponentes del movimiento El Derecho Encontrado en las Calles. Haremos una pequeña pausa y enseguida volvemos con Latitud Brasil. Latitud Brasil está de vuelta hoy, dialogando con el profesor José Geraldo de Souza Jr., ex rector de la Universidad de Brasilia y uno de los exponentes del movimiento El Derecho Encontrado en las Calles. Su julgamento histórico que condenó Jair Bolsonaro y el juicio histórico que condenó a Jair Bolsonaro y su grupo golpista es lo que nos mueve hoy aquí a hacer una reflexión muy aguda, sobre todo porque, profesor, si recordamos bien, entre altibajos, mucha gente llegó a decir que después de 1988 se había afirmado y consolidado la línea democrática brasileña. Pero esa observación olvida que en 2016 también hubo una interrupción anómala en el proceso democrático y obviamente golpista contra la presidenta Dilma Rousseff. Bueno, pero poco a poco la democracia brasileña va aprendiendo. ¿Hasta qué punto cree que podría haber una reacción, como prometió la Casa Blanca, incluso su portavoz, que llegó a decir de manera absurda
que Río de Janeiro podría ser bombardeada. Parece que todavía piensan que Río de Janeiro es la capital brasileña. Hay cierta ignorancia. ¿Qué opina usted? ¿Habrá reacción? Yo digo que la montaña acaba pariendo un ratón. Son arrufos que en Estados Unidos se denominan teoría del loco, que son bravuconadas, que no son inocentes, porque logran producir un efecto esencial en lo que, entre muchas medidas, se consigue alcanzar algunas que son más relevantes. Pero, por ejemplo, creo que eso no se hizo hasta el momento en que se consumó el juicio. Ya hemos visto, por ejemplo, que se va a inaugurar la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Brasil es el país que, por tradición, inaugura la Asamblea. Y será recibido de pie en la Asamblea. E vai ser recebido na Assembleia de pé, não é por conta do incidente da prepotência do conglomerado no por el incidente de la prepotencia del conglomerado millonario que está asumiendo el control del Tesoro estadounidense. Será recibido de pie porque es un impulsor de las negociaciones de paz en el mundo, de la convocatoria de un pacto global para erradicar el hambre en el mundo, de construtor de alianças que impliquem restaurar o princípio. Un constructor de alianzas que implican restaurar el principio civilizador del multilateralismo a partir de los BRICS y de la expansión de los BRICS. Imagino que también el presidente Lula será recibido de pie. Porque hoy en día en el mundo vemos cómo representantes de regiones importantes del mundo se arrodillan ante la prepotencia del presidente estadounidense. Es absolutamente melancólica. La actitud servil de la comunidad europea, por ejemplo. Cuando no se opuso, ni siquiera cuestionó lo absurdo de las tarifas. Sí, también entiendo que las Naciones Unidas ya han indicado que este es un dato que se va a destacar. Ya que se sabe que la Secretaría está preparando una declaración en la que considera que las actitudes coercitivas de Estados Unidos hacia Brasil son prepotentes y son de una intensidad inapropiada. Entonces yo digo que todo esto aparentemente ya está cambiando. Incluso tú recuerdas la amenaza de las tarifas elevadas. La propia Casa Blanca ha suavizado el contenido contundente de las tarifas. Ha reducido enormemente la lista de productos. Incluso en lo esencial, en lo que es estratégico, se quedó en lo incidental. E inmediatamente los países del BRICS se ajustaron para poder compensar el circuito económico. Pienso, por ejemplo, que China dijo inmediatamente que compraría toda la soja brasileña. Imagínese lo que eso representa para los exportadores estadounidenses de soja, ¿no? Ahora, internamente, ¿cree usted que los sectores más conservadores que amenazan con algún tipo de acción vengativa, ya sea en el Parlamento, por ejemplo, la derecha reaccionaría al bolsonarismo? Es decir, ¿no deberían los sectores democráticos mirarse a sí mismos y ver que no están demostrando una movilización efectiva para defender y consolidar el Estado de Derecho en Brasil? Falta motivación. Creo que el juicio puede considerarse histórico, incluso por eso. Verás que las penas impuestas sin precedentes no son solo de reclusión y detención.
sino que también se ha impuesto la pena de pérdida del cargo electivo público y la inelegibilidad. El expresidente Bolsonaro está inelegible hasta 2060. Sim, sim. Por conta da forma de contagem e da forma de Debido a la forma de recuento y a la forma de aplicación de otras aplicaciones, incluidas las electorales. Muy bueno para la salud pública, ¿no? Exactamente, Beto Almeida. Pérdida del rango del alto oficial. Hoy, la Fiscalía de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, ya ha presentado una solicitud de suspensión del pago de los honorarios de los militares. Las multas por daños y perjuicios, que son las multas solidarias por los daños causados al patrimonio público protegido, y también las multas complementarias que se impusieron especialmente al expresidente Jair Bolsonaro y a Walter Braga Neto, que incluso fue candidato a la vicepresidencia. Son multas diarias que forman parte de una disposición del Código Penal, pero que tienen como referencia el Código Penal. Y este tipo de cálculo constituirá un fondo penitenciario cuya función jurídica es simultáneamente de naturaleza punitiva, porque sanciona adicionalmente a la privación de libertad. Es preventiva porque afecta la capacidad económica del acusado para evitar que las sanciones sean ineficaces en el caso de personas con altos ingresos o patrimonio. Y es compensatoria porque al revertirse al fondo penitenciario, afirma que hubo un daño que se vincula a la necesidad de reparación colectiva. Se convierte en educativa. Exactamente. Entonces eso es absolutamente educativo. Es verdad. Ahora, pasando a otro tema. Nuestro tiempo se está agotando, pero esta pregunta es esencial. Que el tribunal se ha mostrado insensible a cuestiones como, por ejemplo, las reivindicaciones del mundo laboral en defensa de la regulación de los derechos. Siempre se opone y vota en contra de la defensa de las empresas estatales, favoreciendo la privatización. Y ayer condenó a un privatizador, campeón de la privatización, simbólicamente el que más privatizó, el que más destruyó los derechos laborales y el que entregó Eletrobras y VR Distribuidora. ¿Qué opina usted? Lo que puso la riqueza nacional al servicio de la entrega de nuestro capital. Piensa en lo que se hizo con los activos de Petrobras y casi se entregaron los activos de Embraer. Cambiará ahora el tribunal de rumbo. También madurará. Me parece difícil porque todavía hay un fuerte sesgo neoliberal en el tribunal. Todavía lo hay. Pero ya hemos aprendido que desde el punto de vista ético y social, el tribunal está avanzando hacia una mediación emancipadora y ya han sido elegidos para el próximo mandato, a partir de este mes, el ministro Fachin, que tiene un historial de diálogo con los movimientos sociales, con el MST, y su viceministro será Alexandre de Moraes. Él dijo, incluso legislativa. Ya anticipó que las iniciativas legislativas de amnistía serán rechazadas por inconstitucionales. Porque la democracia no se da, se construye. No es una bendición, es una experiencia cotidiana, día a día. ¿No es así?
Con esto terminamos aquí nuestro Latitud Brasil, agradeciendo muchísimo al profesor José Geraldo de Souza Jr., ex rector de la Universidad de Brasilia, y para nosotros, siempre la voz experta y calificada, como líder del movimiento, el derecho encontrado en las calles. Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima. Su presencia aquí siempre poniendo luces. Muchas gracias por su lucidez. Saudações ao Latitude Brasil. Saludos a Latitud Brasil y a Telesur, que sigue siendo un espacio de conquista democrática para la libertad de expresión. Ahora con 20 años, ya lo cumplió. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Gracias, profesor. Estaremos de vuelta aquí para un nuevo encuentro la próxima semana, el miércoles, con Latitud Brasil. Chao. Gracias.